Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos. Permita, Señor, que los ángeles estén con nosotros y su Espíritu Santo nos dirija. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su santa palabra, la Biblia. Gracias por los amigos y amigas que siguen esta programación y agradecemos también por los hermanos y hermanas que de alguna manera están participando de esa experiencia. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante esta semana estamos trabajando con la serie La familia en Cristo. El título del tema de hoy es La simiente santa, primera parte. Cuando leemos Génesis capítulo 3, versículo 15, como decíamos en el tema anterior, vemos que hay un enfrentamiento entre la mujer y la serpiente, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Hoy vamos a ver cómo Dios escoge a Abraham para que sea la fuente, si se puede decir así, de donde vendrá la simiente al final, que es Cristo Jesús. Y cómo su familia y mi familia podemos ser parte de esa familia que Dios escogió. Por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, la Biblia dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Sigue diciendo la Biblia: Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y añade: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El verbo bendecir se repite una y otra vez. Por tal razón, necesitamos entender el significado y el valor de este verbo. Mire la última frase, dice: te bendeciré. Añade: serás una fuente de bendición. Y dice: y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. ¿Por qué se repite tanto la palabra bendición, el verbo bendecir? ¿De qué se trata esta repetición? ¿Qué es lo que hay detrás del verbo bendecir? ¿Qué es lo que hay detrás de esta bendición? Cuando usted estudia un poco la palabra, descubre lo siguiente. Este verbo bendecir tiene como raíz la palabra barak y hay tres significados. Número 1, con Dios como sujeto significa dotar de poder. Cuando el sujeto del verbo es Dios, Dios dota de poder a las personas. Número 2, cuando aparece el verbo con Dios como objeto, significa referirse a Dios como la fuente del poder, significa alabar, significa agradecer. Y número 3, cuando un ser humano bendice a otro, significa transmitir a alguien el poder bienhechor de Dios. El significado de bendecir sobrepasa entonces en mucho la expresión de un simple sentimiento. Hay un principio detrás de este verbo que involucra a Dios como fuente de bendición. Hay un comentario que hace el doctor George Steveni, un francés fallecido ya. Escribió maravillosos libros, maravillosas obras que han sido parte de mis consultas. Y él dice: Dios promete a Abraham dotarlo de poder para que a su vez él pueda transmitir a todas las familias de la tierra el poder benefactor del Creador. Dios habilita a Abraham y Abraham sirve de fuente de bendición para los demás.
Y sigue diciendo este autor, y las bendiciones de Dios son ofrecidas sobre la base de su gracia protectora. La posteridad de la mujer toma a partir de ahora el nombre de una familia, la familia de Abraham, padre del pueblo de Israel, de donde saldrá Jesús, la última bendición. Cuando lleguemos al final del estudio, usted verá cómo, a través de Cristo, nosotros somos ahora parte de la familia de Abraham. Ya veremos eso más tarde. Podemos decir que el judaísmo encuentra sus raíces sólidas y auténticas en la historia de Abraham y se distingue por el monoteísmo. Dios toma a Abraham ahora y lo convierte en un símbolo, lo convierte en una fuente, lo bendice para que bendiga una familia en la tierra representando a Dios. Una familia en la tierra representando la simiente de la mujer. Una familia en la tierra que da a conocer la voluntad de Dios. Cuando nosotros investigamos acerca de la religión de Abraham, se basa en la fe del único Dios verdadero. Cuando estudiamos y analizamos un poco acerca de la vida y la experiencia de Abraham, vemos que se centraba en la persona de Dios. Donde quiera que Abraham llegaba, levantaba un altar para adorar a Dios. La adoración es el punto clave. La oración es la clave de todo. La adoración define cómo es el Dios que nosotros adoramos, porque la adoración nos hace entender y comprender qué estilo de vida nosotros estamos viviendo, y no solamente qué estilo de vida vivimos, sino cómo es el Dios que nosotros decimos adorar. Todo culto que obligue a abandonar el sentido común corre el riesgo de ser peligroso. Dios promete a Adán una simiente redentora a la que llama la posteridad de la mujer. Génesis capítulo 3, versículo 15, ponga cuidado. Dicha posteridad se va restringiendo a través de sucesivas selecciones. Por ejemplo, mire lo que dice la Biblia. Número 1. A la posteridad de Sem, Génesis capítulo 10, versículo 21. Dice la Biblia, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber y hermano mayor de Jafet. Recuerde que Sem era hijo de Noé, Sem, Can y Jafet. De la línea de Sem, entonces viene la simiente santa. Número 2. A la posteridad de Abraham, Génesis capítulo 15, versículo 4, dice la Biblia. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y recuerde que Abraham ya estaba ancianito. Ismael no era el hijo de la promesa, sino que el hijo de la promesa sería Isaac, a quien tuvo Abraham y Sara en su vejez, un milagro de Dios. Número 3. A la descendencia de Isaac, Génesis capítulo 17, versículo 19, dice la Biblia. Respondió Dios, ciertamente, Génesis capítulo 17, versículo 19 dice, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y acto seguido encontramos entonces que después de Isaac, recuerde Isaac y Esaú, pero Dios escogió a Jacob, y dice la Biblia, Génesis capítulo 35, versículo 10 al 13, ponga cuidado, dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y ahora añade Dios, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Estamos siguiendo la línea, la simiente santa. Estamos siguiendo el plan y el proyecto de Dios que bendice al final de la jornada a usted y a mí, a su familia, a mi familia, a través de Cristo Jesús. Y siguiendo encontramos la
descendencia de Judá. En el capítulo 49 de Génesis, los versículos 8 al 10, mire lo que dice la Biblia. Judá, dice Jacob cuando está en el lecho de muerte, te lavarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Y ahora añade Jacob, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Anuncia, profetiza la venida de Jesús de la línea de Judá. De la casa de David vino la descendencia mesiánica. En la Biblia encontramos en 2 de Samuel capítulo 7, versículos 5 al 16, las siguientes palabras. Vino la palabra de Dios a Natán. Ve y di a mi siervo David, esto dice Yahvé. Cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré el trono de su realeza. Y añade, él constituirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Siguiendo la línea, ahora nos encontramos con David, de manera que el Shiloh, el Mesías, la descendencia santa, la simiente de la mujer, tiene necesariamente que venir de la línea de David. Jeremías dice presente y nos menciona en Jeremías capítulo 23, versículo 5, lo siguiente. Dice Jeremías, mirad qué días vienen, oráculo de Yahvé, en que suscitaré a David un renuevo justo. Nos está anunciando Jeremías que de David vendría ese germen, ese renuevo justo. Recuerde que estamos hablando en la serie La familia en Cristo. Cuando nosotros estudiamos las profecías del Antiguo Testamento, o más exactamente, cuando estudiamos lo que se conoce como cristología del Antiguo Testamento, encontramos fuentes maravillosas de información que nos garantizan, nos aseguran, nos enseñan, nos aclaran y nos declaran quién es Cristo. Recuerde que cuando Cristo vino a la tierra, no existía el Nuevo Testamento, solo existía el Antiguo Testamento. De modo que Cristo predicó el Evangelio con los textos del Antiguo Testamento. Y cuando usted estudia el Antiguo Testamento con cuidado, descubre a Cristo. En San Juan capítulo 5, versículo 39, el Señor Jesús dejó bien claro, dijo, escudriñáis las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. En San Lucas capítulo 24, versículo 44, Jesucristo dijo, porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y cuando usted lee San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, con un lápiz en la mano y una libreta, y escucha todas las palabras y los discursos de Jesús, usted queda sorprendido y maravillado con cuánta frecuencia Jesús citó el Antiguo Testamento. De manera que se hace imprescindible que empecemos un estudio serio del Antiguo Testamento acerca de Jesús como el Mesías. Y mire por dónde vamos a comenzar. En el libro de Deuteronomio capítulo 18, los versículos 15 y 19, Moisés nos hace recordar las palabras de Dios en relación con Moisés y con Jesús. Leamos Deuteronomio capítulo número 18, versículo 15 y versículo número 19. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 y versículo 19. Dice el versículo 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Moisés nos está diciendo que Dios levantaría a un profeta como lo levantó a él. Ahora, en el versículo 19, mira lo que dice ahora Dios. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Define claramente Moisés lo que Dios le dijo y le enseñó y lo que Dios le declaró con relación a ese profeta que Dios levantaría como levantó
a Moisés. Moisés tuvo la difícil misión de conducir hacia la libertad a un pueblo reducido a la esclavitud. Y cuando entramos a la palabra de Dios, encontramos algo maravilloso, sumamente maravilloso. Dice la palabra de Dios en Éxodo 19, versículo 5, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, le dice Dios al pueblo cuando están en Sinaí, Éxodo 19, versículo 5. Ustedes son de mi propiedad, yo los liberté, yo los compré, yo los saqué, yo los restauré, yo los traje para que estén conmigo. Cuando uno se detiene a ver el desarrollo del pueblo de Israel, encuentra cierta dicotomía en el desarrollo del pueblo, en el desarrollo de la fe, en el desarrollo de la religión. Número 1. Los profetas protestan contra esta dicotomía entre la experiencia religiosa y el sentimiento moral. Y esta situación se mantuvo tan dolorosa hasta cuando Jesucristo vino. Tan dolorosa porque estaban tan enfocados y enraizados en esos conceptos extraños que ni siquiera reconocieron quién era Jesús y lo llevaron a la cruz. De allí la importancia de entender este título, la familia en Cristo. Si su familia no está en Cristo, entonces su familia está en una posición peligrosa. Necesitamos entender la Biblia, estudiar la Biblia, comprender la Biblia, para ver cómo es esta lucha entre el bien y el mal y cómo el mal lucha para que usted no se llene de la palabra, para que no comprenda la palabra, para que no se enfoque en la palabra. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 16, versículo 17, Dios siempre interviene. Le dice al pueblo, lavaos. Le dice al pueblo, limpiaos. Le dice, quitad vuestras fechorías de delante de mi vista. Desistid de hacer el mal. Aprended a hacer el bien. Buscad lo justo. ¿Cómo se puede hablar de un Dios santo viviendo una vida de cualquier manera? ¿Cómo se puede hablar de un Dios santo cuando la vida que se tiene es una vida que ofende a ese mismo Dios? Entonces es justamente el llamado que Dios hace al pueblo de Israel y les llama para que sean como Dios es. Sed santo como yo soy santo. Le llama a una vida de relación con Dios, una vida de comunión con Dios, una vida de integración plena y completa con la voluntad de Dios a nivel de la vida familiar. Cuando nosotros seguimos buscando, encontramos entonces que la tradición sacerdotal se hace fuerte y esto trae serios problemas que los profetas denuncian una y otra vez. Más tarde, a lo largo de su ministerio, Jesús protestó contra la tradición sacerdotal. Llega hasta expulsar a los mercaderes del templo que hacían que los sacrificios fueran imposibles. Y en San Mateo capítulo 15, usted sabe el planteamiento que Jesús hace en contra de las tradiciones. Estaba más aferrado a las tradiciones de los padres que a los principios establecidos en la palabra de Dios. Es necesario que usted entienda y comprenda dónde está basada su fe. ¿Dónde está basado su estilo de vida? ¿Dónde está la base de su idiosincrasia? ¿Dónde está su cosmovisión apoyada? ¿Está apoyada en la palabra de Dios o está apoyada en la tradición humana? ¿Y está apoyada en lo que Dios establece o está apoyada en sus propios criterios? ¿Por qué usted es como es? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué vive como vive? ¿Dónde está el fundamento de su estilo de vida? Y si es un padre o una madre, ¿qué le está enseñando a sus hijos? ¿Le está enseñando lo que dicen los hombres o le está enseñando los principios establecidos en la palabra de Dios? Esto es de vida o muerte. La Biblia nos establece claramente que Cristo es la simiente de la mujer. Entonces, si somos cristianos, tenemos que vivir a la altura de la palabra de Dios, a la altura de la vida de Cristo y permitir que el Espíritu Santo que envió el Padre, que envió Cristo, haga en nosotros y produzca en nosotros, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 13, el querer como el hacer por su buena voluntad. Necesitamos entender estas cosas, porque son la base, el principio de nuestra experiencia cristiana. Cuando Cristo viene a la tierra, vemos que luchó contra esa idea de esa tradición sacerdotal y luchó una y otra vez, pero se resistieron una y otra vez. Por un lado, la voluntad de los hombres y por otro lado, las aspiraciones de Dios. Envió los profetas,
envió a su mismo Hijo Jesucristo, vino personalmente a la tierra para poner las cosas en claro, y usted conoce las consecuencias. Y hoy, a través de su palabra, sigue insistiendo detrás de usted, de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de sus hijas. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere habilitarlo y darle poder. Por eso Cristo dice, recibiréis poder, recibiréis bendición para compartir esa bendición, como lo hizo con Abraham. La idea de Dios, el plan de Dios, el anhelo de Dios es bendecirle a usted con su palabra, bendecirle a usted con el poder del Espíritu, bendecirle a usted en todos los sentidos, física, mental, social, emocional, espiritual, para que al recibir usted la bendición, la comparta con los demás. Las crisis muchísimas veces se convierten en bendiciones porque nos permiten reflexionar, nos hacen tener un paro en nuestra vida. Nos detenemos y contemplamos, observamos, analizamos y sacamos conclusiones. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Quién soy en realidad? Necesitamos entender que Dios espera que nosotros seamos. Y si nosotros somos, entonces el Espíritu producirá en nosotros, como decíamos, el querer como el hacer por su buena voluntad. De allí la importancia de entender teológicamente este asunto. Moisés es un profeta tipo de Cristo. Anuncia claramente a su pueblo. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, ya leímos, Yahvé tu Dios te suscitará de en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo, dice Moisés, a él escucharéis. Y ahora añade, si un hombre no escucha mis palabras, las que ese profeta pronuncie en mi nombre, dice Dios, yo mismo le pediré cuentas de ello. Este profeta que vendría como Moisés es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Y ahora mire qué interesante se pone esto. Esta profecía que menciona Moisés, entonces Pedro la repite en el día de Pentecostés. Veamos lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo número 3, el versículo 22 y el versículo 23. Hechos capítulo 3, versículo 22 y versículo 23. Recuerde, estamos trabajando con la serie La familia en Cristo. Y recuerde que el título de hoy es La simiente santa, primera parte. Y quisiéramos dejar bien en claro que el método que estamos utilizando se llama bíblico, gramático, descriptivo. La Biblia, su sola intérprete, lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña. Dice Hechos capítulo 3, versículo 22 y versículo 23 lo siguiente. Dice Pedro, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y dice el versículo 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Toda persona que no oiga a Jesucristo será desarraigada del pueblo. Toda persona que no reciba a Jesucristo será desarraigada del pueblo. Moisés deja bien en claro que el toque final está en Cristo Jesús. De allí la importancia y la trascendencia de lo que estamos haciendo. Mire lo que dice el capítulo 7, cuando Esteban lo van a apedrear, capítulo 7, versículo 37. Esteban también se hace eco de esta idea de Moisés. Dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Se hace eco Pedro, se hace eco Esteban, de que Cristo es ese profeta que anunció Moisés. Cristo es ese profeta de la descendencia de Abraham que vendría a la tierra y para nosotros ya vino, cumplió su ministerio y fue al cielo para interceder por nosotros y prepara todo para venir a buscarnos. Hoy, en este instante, es el momento de prepararnos con nuestra familia, tomar nuestro equipaje, arreglar nuestras maletas y alistarnos para ir al reino de los cielos. Porque ya todo lo que se anunció se ha cumplido. Ahora, mire qué interesante, en la conversación que Jesús tiene con la samaritana, llega un momento donde la samaritana se siente acorralada y entonces hace un reclamo.
capítulo 4, versículo 25 de San Juan y versículo 26. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. La samaritana está citando Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al versículo 19. Nos está diciendo la profecía de Moisés. Y ahora se le está diciendo nada más y nada menos que al profeta que vendría después de Moisés. Se lo está diciendo al Mesías. Dice ella: sé que ha de venir el Mesías. Y añade: llamado el Cristo. Mesías, ungido en hebreo, Cristo, ungido en griego. Sé que ha de venir el enviado de Dios, sé que ha de venir el Hijo de Dios, sé que ha de venir Dios con nosotros. Y ahora Cristo le contesta. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En otras palabras, le está diciendo a la samaritana: la profecía de Moisés se ha cumplido en este día, se está cumpliendo en este momento. Yo soy esa persona de la que habló Moisés. Yo soy esa descendencia de Abraham. Yo soy ese enviado de Dios. Yo soy la simiente de Abraham. Hay un pensamiento hermoso que quisiera compartir con usted. Está en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 3, versículo 16. Esto lo leímos uno de estos días. Dice el versículo 16: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es la simiente de la mujer. Cristo es la simiente de Abraham. Cristo es la simiente de David. Ahora Cristo también es el Mesías, el profeta que Dios anunció a través de Moisés. En otras palabras, Cristo es el centro de toda esta economía salvífica o salvadora. La esencia misma es Cristo. En el libro de Colosenses capítulo 2, versículo número 2 y 3. Oiga qué cosa linda. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y añade ahora: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Estamos entrando al salón del tesoro. Estamos pasando por la puerta para ver todos los tesoros que están escondidos en Cristo Jesús. Cristo es la simiente de la mujer. Cristo es la simiente de Abraham. Cristo es la simiente de David. Cristo es la simiente de Judá. Cristo es el Mesías. Cristo es Dios con nosotros. Cristo es todo lo que necesitamos. Necesitamos conocer a Cristo. Necesitamos llenarnos de la presencia de Cristo. En el libro de Gálatas, en el capítulo número 3, ahora encontramos una declaración interesante. Y entrando en esta recta final, quisimos poner un título hermoso, se llama De la familia de Dios. ¿De qué familia es usted? ¿Pertenece usted a la familia de Dios? ¿Pertenece usted a la familia de Cristo? ¿Pertenece usted a la descendencia de Abraham? Ponga cuidado. Oiga estos pasajes, qué cosa linda. Recuerde, estamos centrados en la Biblia. Estamos usando ese método bíblico gramático descriptivo en función de Nehemías capítulo 8, versículo 8, que dice claramente tres cosas. Número 1, leían en la ley de Dios claramente. Número 2, le ponían el sentido. Y número 3, de modo que entendiesen la lectura. No es lo que dice el pastor fulano, no. No es lo que dice el teólogo fulano, no. Es lo que dice Dios. Es lo que está en la palabra de Dios. Es cómo descubrir y conocer a Cristo Jesús. Cómo conocer y entender la misión de Jesús. Cómo recibir la palabra de Dios. Y recuerda lo que hemos dicho una y otra vez, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la Biblia. En la medida que estudiamos la Biblia, en la medida que profundizamos en la Biblia, entonces se produce en nosotros la fe. Recuerde, dijimos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que la fe es un fruto del Espíritu. Es el Espíritu que produce la fe. Y recuerde que toda palabra es inspirada por Dios. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo.
Al estudiar la Biblia, al conectarte con la Biblia, estás conectándote con la fuente de la Biblia, que es el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu entonces hace un trabajo maravilloso en la vida tuya. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si te conecta con la Biblia, el Santo Espíritu, que es todopoderoso, viene a tu vida y no solo te cambia y te transforma, sino que te da una nueva simiente, te da la simiente incorruptible. Primera de Pedro 1:23. Inspiró la Biblia y a través de la Biblia produce en ti una nueva persona, te hace y te da un nuevo nacimiento. Te produce la regeneración, produce en ti la conversión, produce en ti el arrepentimiento y te trae salvación y vida eterna. Por eso es de vida o muerte lo que estamos haciendo. En estos días de cuarentena, en estos días de estar en la casa, lea la Biblia, lea la Biblia. Y si no quiere leer la Biblia, entonces baje sermones de lavozdelconsolador.org, vaya a YouTube y mire La Voz del Consolador Oficial y escuche sermones y vea sermones y llene su cabeza con la palabra de Dios. Y usted verá cómo Dios hace cosas maravillosas en su mente y cómo transforma su vida a la imagen y semejanza de Jesús. Veamos esta parte final, titulada de la familia de Dios. En Gálatas capítulo 3, versículo 27 hasta el versículo 29, mire cómo y de qué manera usted puede ser parte de la familia de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 27, dice el verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y añade ahora, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y añade, y si vosotros sois de Cristo, dice ahora, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ciertamente de la descendencia de Abraham sois, ciertamente de la familia de Abraham sois, verdaderamente son de la familia de Dios. ¿Es usted una persona bautizada? ¿Ya tiene experiencia del bautismo? Si no la ha tenido, le recomiendo que comience los estudios de la Biblia. Estudie la palabra de Dios. Y si no sabe cómo, baje los sermones de lavozdelconsolador.org. Vaya a YouTube y escuche los sermones de La Voz del Consolador Oficial. Embárrese, empápese, envuélvase, sumérjase en la palabra de Dios. Y el Santo Espíritu entonces le convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Ahí está la clave. Veamos más. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 17 en adelante, oiga qué cosa linda. Oiga cómo Pablo explica todo esto. Dice el apóstol Pablo, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Pablo nos está hablando de Jesús. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Pablo nos está explicando la función y la misión de Jesús. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y ahora añade, y miembros de la familia de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y sigue diciendo Pablo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y sigue diciendo Pablo en relación a Jesús, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si usted notó con cuidado, se dio cuenta que participa el Padre, participa el Hijo y el Espíritu Santo en la vida suya. Todo el gobierno divino actuando y participando para involucrarlo a usted que sea miembro de la familia de Dios. Acepte hoy participar de esa experiencia.
Acepte hoy a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Acepte hoy lo que Dios proveyó para que usted y su familia sean parte de la familia de Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 2, los versículos 9 en adelante, ponga cuidado. Pablo nos sigue explicando esta belleza del linaje, de la simiente, de la descendencia, de la familia de Dios a través de Jesucristo. Dice, versículo 9, capítulo 2, Hebreos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Recuerde que estamos trabajando con la serie La familia en Cristo. Recuerde que el foco, el centro, el eje de todo esto es Cristo. Recuerde que la idea es descubrir esa frase en Cristo, cómo todo depende y todo parte de Cristo. Y ahora el apóstol nos está hablando de esa familia de Dios y usted verá qué hermosura cuando Cristo se involucra o nos involucra con Él, como nuestro hermano mayor. Podemos, debemos, tenemos el santo privilegio de ser de la familia de Dios. Dice el versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y añade ahora, versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual, dice Pablo, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. Cristo le llama a usted y me llama a mí hermanos. Somos hermanos, somos hijos del Padre, somos hijos de Dios, somos herederos del cielo, tenemos una casa, tenemos un lugar, una habitación en la casa de Dios. Y añade, dice el versículo 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Estas son las palabras de Jesús. Diciéndole al Padre, Padre, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y añade Pablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y añade ahora en la parte final, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Increíble, increíble. Usted cuando mira con cuidado versículo 11, Hebreos capítulo 2, versículo 11, dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Versículo 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Y versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Así que ahora, por la gracia de Dios, somos hermanos de Cristo. Somos hijos del Padre Celestial. En el libro de San Juan capítulo 1, el versículo 12, mire usted qué pensamiento tan hermoso. Vamos a aterrizar. San Juan capítulo 1, versículo 12. Espero en el Señor que esta lección le haya sido de bendición. Dice el capítulo 1, versículo 12 de San Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre del Señor. Mi querido amigo, mi querida amiga, acepta a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador para que a partir de hoy empiece la maravillosa experiencia de ser un hijo de Dios o una hija de Dios. ¿Aceptas
prepararte para que por la gracia de Dios en algún momento, a través del santo bautismo, sea vestido o vestida con Cristo Jesús y tenga todos los derechos de entrada en el reino celestial? Espero en Dios que tu respuesta sea así. Hace muchos años, hace 41 años que dije sí a mi Señor Jesús. Tenía 19 años y hace 41 años que camino con Él. 41 años esta maravillosa experiencia de aprender cada día más acerca de Jesús, de conocer más a Dios, de saber que mi nombre está en el libro de la vida, de saber que los ángeles nos acompañan, que su Espíritu nos dirige. Aprovecha esos días de reflexión para llenarte de la Biblia. Aprovecha esos días para entender y comprender mejor la palabra de Dios. Toma tiempo, gratis, en la página lavozdelconsolador.org, sin pagar nada, en el canal de YouTube La Voz del Consolador Oficial. Ve, cómprate una libreta o consíguete una libreta, un lápiz. Escucha esos sermones, escúchalo, estúdialo, analízalo, compártelo. No tiene que pagar nada, no hay ningún compromiso. Es la palabra de Dios, para que comprenda, para que entienda. Jesús dijo en San Juan 17, versículo 3, y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocer a Jesús. Como dice el apóstol en el libro de Hebreos, número 1, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Número 2, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Número 3, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Acepta a Cristo Jesús como tu hermano, como miembro de la familia de Dios. ¿Quieres ser miembro de la familia de Dios? Acepta tú lo que Dios ha provisto. Acepta la salvación en Cristo Jesús. ¿Quieres ser parte de la familia celestial? Si tú dices que sí, levanta la mano conmigo. Recuerda, todo esto ocurre por la gracia. Todo ocurre por la gracia. Nunca lo ganarás. Siempre será por la gracia de Dios. Nunca lo merecerás. Siempre será por la gracia de Dios. Nunca, nunca, nunca será por tus méritos, pero siempre será por los méritos de Cristo Jesús. Siempre será por lo que Dios ha hecho en tu favor, dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y añade, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por la gracia de Dios. Cristo murió por nosotros, por la gracia de Dios. Dio su vida por nosotros, por la gracia de Dios. La salvación siempre será por la gracia de Dios. Pero después que ya recibimos la salvación por la gracia, entonces Jesús nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser, anuncia y dice cómo es el Dios que decimos creer. Nuestro Dios es un ser santo y entonces el Santo Espíritu vendrá y santificará nuestra vida. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Aceptas hoy a Cristo como tu único y suficiente Salvador y permite que el Santo Espíritu venga y transforme tu vida? ¿Aceptas hoy que Dios haga el milagro en tu vida de la regeneración, el milagro del nuevo nacimiento, el milagro de la transformación para que tu vida obediente inspire a otro a entregarse a Cristo? Si tú dices sí, levanta la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra bendita. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque en el Antiguo Testamento descubrimos esa maravillosa cristología. Gracias, Padre, por la manera como el Espíritu nos guía, nos inspira, nos enseña, nos capacita, nos prepara. Hoy, Padre, levantando la mano, le aceptamos como nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro dueño y nuestro Salvador. Aceptamos a Cristo Jesús, Señor, como nuestro único y suficiente Salvador. Entregamos nuestra vida a usted y le damos permiso, Señor, todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga, nos cambie y nos transforme a imagen y semejanza de Jesús. Padre, le damos derecho para que bendiga a nuestra familia. Y hoy, Señor querido, le damos gracias por todo y lo hacemos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.